Felicito Yanaque, dueño de la empresa de transportes Narihuala, vivía en el centro de Piura, donde recibe una carta sospechosa cuyo objetivo era extorsionarlo, pidiéndole $500. La carta estaba escrita con letra bailarina y con manchones de tinta, resaltando la firma que llevaba un tosco dibujo de lo que parecía una arañita. Se sentía sorprendido con la sensación de que se trataba de una broma de mal gusto. Fue a la comisaría a denunciar, así que habló con el sargento, ya que el comisario estaba de vacaciones. Sin embargo, no le tomaron importancia a dicho caso. Recurrió a Adelaida, una amiga muy cercana y de confianza, a contarle lo sucedido. Ella le pidió que se diera lo que le pedían en la carta, ya que tenía un mal presentimiento. Él, negándose, recuerda aquel día en el que Adelaida también advirtió antes de que ocurriera aquel accidente con su camión. Felicito fue un hombre humilde pero muy trabajador y siempre luchador, casado a la fuerza con Gertrudis, una mujer no muy bella de físico, de un corazón pequeño, hija de Mandona, que organizaba fiestas en donde Felicito fue que conoció a Gertrudis, en donde ella quedó embarazada y de él esto fue obligado a casarse. Él nunca supo si Miguelito era su hijo, siempre lo tuvo en duda, pues el niño no mostraba parecidos a él como lo mostró su segundo hijo, Tiburcio. Felicito visita a Mabel. Ella era su amante, comienza narrando cómo la conoció y que fue un amor a primera vista. La vio por primera vez en un estadio y luego se comenzaron a frecuentar, pero estaba raro. Él le dijo que se estaba resfriando, pero ella no le creyó. Pero Felicito terminó contando sobre la carta que recibieron los extorsionadores. Felicito le dijo a Mabel que ella se iba a ir. Al salir de su casa vio en la puerta otra carta, pero era de otro color de la primera. Pero tenía la misma firma de la arañita. En ella decía que había hecho muy mal en ir a la comisaría a poner una denuncia. Esto quería decir que lo estaban espiando. No haciendo caso a eso, fue de nuevo a la comisaría y habló con el capitán Silva. Esa le dijo que ya tenía conocimiento de su caso y que no le tome importancia. Salió desanimado y deprimido y se fue a su casa. Comenzó a pensar sobre si Miguel era su hijo o no. Contó por qué se casó con Gertrudis no amándola. La gente comenzó a felicitar a Felicito por lo que publicó en el diario El Tiempo, en donde después los policías buscaron y le dijeron que estaba loco por hacer dicha publicación, en donde él le respondió no se iban a salir con la suya y que se mantendría firme en su decisión. Luego comenzaron a investigar a los hijos y a los transportistas para poder sacar un análisis de dicha investigación. Su compadre, el Colorado Vignolo, lo buscó a Felicito, en donde estuvieron platicando, y le comenzó a decir de que como Piura estaba creciendo y el comercio también había crecido, por lo tanto los extorsionadores también, y que para eso tenía que pagar un cupo para que no le hagan daño. Le estaba aconsejando que lo hicieron con él, pero Felicito terco le dijo que en otras palabras que no daría brazo a torcer. A los días siguientes, sus hijos se reúnen con él y le dicen que la mejor manera para poder seguir surgiendo es pagarle o al menos contratar a un guardaespaldas o un revólver para su protección. Y como sabemos, él solo escucha lo que dice, que ni muerto le daría plata a esas personas y que sobre el arma lo iba a pensar. Felicito recibió una ofrenda de parte de la región de Piura, en donde dijo que tenía un amor secreto que era Cecilia Barraza. Está enamorado de su voz y su ternura al cantar. Más tarde recibió una carta de los extorsionadores, en donde le dicen que se retracte de su decisión de no querer pagarles, ya que si no lo hace, ocurriría una desgracia más tormentosa y fuerte de la que ya tuvo. De regreso a su taller, se encontró con el comandante, en donde le dijo que tuvieron una pista, pero es muy pronto para informarles. Luego, regresando a su casa, su mujer le dice que ha visto lo que publicó en el periódico y dijo que no le iba a pagar ni un solo centavo y que se lo iba a enfrentar hasta verlo en la cárcel. Lituma y el capitán Silva se encuentran pensando sobre el tipo de mujeres que le gustan a ellos. Ellos empezaron a recordar y hablar sobre las mujeres de Piura y en particular sobre la señora Josefina, que le gustaba al sargento Lituma. El coronel Ríos Prado los había regañado porque el desafío de Felicito Yanaque contra los mafiosos en el tiempo había llegado a Lima. Él los llamó para que resuelvan inmediatamente ese problema. Entonces el capitán empezó a decirle al sargento que tenían que averiguar más sobre el caso para que no queden en ridículo ante todos. El sargento y el capitán empezaron a analizar detalladamente las declaraciones de todos los testigos, y en ese momento el capitán Lituma empezó a acordarse de que conoció a un tipo que dibujaba arañitas. Entonces el sargento le preguntó, ¿qué pasa? Y él le dijo, conocí a un hombre que dibujaba esas arañitas, pero no estoy seguro porque sabe que a veces la memoria a mí me engaña. Y el capitán intranquilo le dijo, cuéntame esa historia bastante antigua, porque nos puede servir de algo. Y en eso fueron a tomar un juguito y el sargento le iba a contar su historia. El hombre se llamaba Josefino Rojas y era hijo del lanchero Carlos Rojas.
Lo conocí cuando yo era muy joven. Teníamos nuestra collera, nos gustaba la juerga, las cervecitas, y alguien nos bautizó como los Inconquistables. Hasta compusimos nuestro propio himno, y los que conformaban ese grupo son mis primos, los hermanos León, y no sé con exactitud cómo Josefino se hubiera unido a nuestro grupo. 6 días después de lo publicado en el segundo aviso de Felicito en el diario El Tiempo, el sargento Lituma y el capitán Silva no tenían noticias de ella, y Lituma conocía bastante bien a su jefe para saber lo inquieto que estaba el comisario. Estaba preocupado por el caso de Mabel, en donde no se sabía si estaba viva o estaba muerta. El capitán le decía a Felicito que creaba ahora una historia para que hiciese creer a los secuestradores, para que aceptara sus condiciones. Felicito recordó que venía de una familia muy humilde, en donde su madre lo abandonó, su padre era muy recto, y así fue en donde él pudo ser un buen hombre. Siempre fue un niño estudioso que hacía enorgullecer a su papá. El comisario le pidió que solo pusiera el anuncio en el periódico El Tiempo, para que ellos creen lo que ellos han creado y de luego suelten a Mabel, para así atrapar a los mafiosos. Finalmente, Felicito aceptó y el comisario le dictó lo siguiente: agradecimiento al señor cautivo de Ayabaca. Le agradezco en su infinita bondad me hiciera el milagro que le pedí. Estaré siempre agradecido y presto a seguir todos sus pasos que me quieran señalar. Un devoto. Mientras esperaban noticias de los mafiosos, por otro lado Lituma había recibido noticias de los hermanos León diciendo que ya habían convencido a Rita de que el mono se diera con ellos. Se encontraron en un chifa y le costó trabajo reconocer al mono, se abrazaron y pidieron unas cervezas. La reunión fue bastante aburrida al comienzo, pero luego más sabrosa la conversación recordando viejos tiempos y luego más interesante cuando Mono tocó la conversación de Felicito. Rita sintió que recobraba la conciencia. Le dijo: ¿qué pasa con el pobre de Felicito, primo? Tú debes de saber si piensa pagar los cupos. Y respondió Lituma: sus hijos y su esposa están bastante preocupados por él. ¿Conoces a los hijos de Felicito? José dijo: poco tiempo. Y el mono lo contradijo más bien: ya tiempo de que lo conocemos, hasta hemos viajado con ellos. Además que sus hijos venían al taller trayendo los vehículos de transporte en la Iguala para reparaciones y afinamientos. Por otro lado, con la mirada José como que le suplicaba al mono que ya no le hable más de Felicito, y Lituma se dio cuenta que se incomodaba y otra vez José empezaba a hacer sus rayitas y le preguntaba sobre las investigaciones que ya habían realizado, si tenían algún avance. El comisario solo dijo: tenemos algunas pistas, pero tarde o temprano los atraparemos. Lituma se despidió de su primo, se fue a descansar a su casa y se quedó en la cama pensando sobre todo lo que habló con José y su otro primo. Sin embargo, lo primero que hizo la mañana siguiente es contárselo todo a su jefe, pero a él no le pareció raro. Sin embargo, lo apuntó en una libreta. Quedaron en interrogar a Miguel y Tiburcio por separado, aún no habían hablado lo suficiente con ellos. En ese momento el guardia abrió la puerta, anunció una llamada de que era Felicito, contestó y le dijo que los mafiosos habían soltado a Mabel, y pasó como él lo suponía. Le dijo a Lituma y fueron a su casa a hacerle las interrogaciones respectivas del caso, y querían saber en qué estado le encontrarían. Lituma y el capitán Silva llegaron a la casita de Castilla, donde vive Mabel, y en donde se preguntaban en qué estado encontrarían a la pobre morochita. ¿Qué le habrá hecho los secuestradores? Les abrió la puerta a los policías Felicito y ellos notaron que la expresión de Felicito era buena. Ahora sonreía de oreja a oreja y le dijo que tenían razón, que soltarían a Mabel y que ahora se duchaba. Luego ella salió para que los policías le interroguen, en donde ella estaba en bata, y Felicito les dijo a los policías que no la habían maltratado y ella afirmó, pero no dijo que no era maltrato. ¿Acaso dormir en el suelo y con los ojos vendados? El capitán Silva le preguntó a Mabel: ¿logró verle la cara? ¿Qué ruido se escuchaba durante el secuestro? ¿Los reconocería si los viera de nuevo? Y ella respondió, contradiciéndose en la mayoría de respuestas, despertando así la duda del capitán sobre el secuestro luego que se retiraron, porque ella rompía en llanto y estaba muy nerviosa, y dijeron que le brindarían protección las 24 horas del día y que se descuide. Pero el capitán Silva le confirmó a Lituma su sospecha que a Mabel no la habían secuestrado, sino que era una cómplice de los secuestradores, sorprendiendo así a Lituma, ya que él no se habría dado cuenta y los atraparían muy pronto a los secuestradores, porque habían cometido su primer error y cuando los atraparan, que para ese entonces ya iba a tener amoríos con Josefita. El capitán Silva visitó a Mabel y ella, muy asustada, le abrió la puerta de su casa. El capitán y el sargento llegaron de improviso cuando ella, pensativa, reconocía una vez más que estaba conmovida con las demostraciones sentimentales de su viejito. Siempre había tenido cariño de Felicito.
o por lo menos, pese a estar ya 8 años de amante suya, nunca había llegado a sentir hacia él la fobia, el desagrado físico y moral que en el pasado le llevaron a romper bruscamente con amantes y protectores transeúntes que le daban muchos dolores de cabeza, por sus celos, exigencias y caprichos, o por su resentimiento y despecho. Cuando llegaba a estar harta de un hombre, no podía seguir acostándose con él. Le venían alergias, dolores de cabeza, escalofrío. Mabel para acostarse tenía que sentir al menos alguna simpatía por el hombre y además rodear el caché, como decían los piranos en vulgar, de cierta forma imitaciones, saliditas, regalitos, gestos, dándole la apariencia de una relación sentimental. Mabel estaba muy nerviosa con la visita del sargento. Sin embargo, el sargento Silva le venía a interrogarla, sino a tenerle una charla amistosa. Sin embargo, Mabel, asustada, reaccionó de un modo que hizo que el comisario confesara de manera brutal que lo sabía todo, refiriéndose a los amantes de Mabel, sospechando de ella, juzgándole también por el falso secuestro que la llevaría 8 o hasta 10 años de cárcel. Ella quedó muy asustada. Era amenazada por Miguel a que dejara a Felicito, ya que la obligó a prestarse para la farsa del secuestro. Felicito ya no que solo encontrará consuelo con su consejera Adelaida, después de haber descubierto la verdad de las cartas de las arañitas, en donde así decide ir a visitarla. Felicito se encontraba desconcertado, deprimido y no era consciente de lo que sucedía en su entorno. No concebía como su supuesto hijo y amante, la mujer a la que tanto pudo haber amado, que pudo ser capaz de hacerle eso y encima que hayan sido amantes. Así, mientras estaba con Adelaida, fue encontrando de cómo se enteró de la terrible noticia por boca del capitán Silva y el sargento Lituma. Felicito lloraba, se lamentaba, pero por Mabel, no por Miguel, de que siempre dudó que sea su hijo. Adelaida servía como consuelo ante la agonía que estaba sufriendo, aunque Mabel fue coaccionada por Miguel para juntos chantajear a Felicito. Aún así, eso significaba que Felicito piense que sea una traición. Cuando Felicito ya estaba por retirarse, luego de consuelo de Adelaida, ella tiene una inspiración y le comunica que algo peor está por pasar. Felicito no da crédito a que algo peor pueda llegarle a pasar. Finalmente regresa a su casa para encontrarse con la noticia que su cuñada, una señora fina, muy diferente a su esposa Gertrudis, iba a quedarse un tiempo en su casa, pues venía huyendo de problemas en Lima. Ya para acabar, se trata que descubrieron a los extorsionadores, quienes fueron los causantes del incendio. Era Miguel, en complicidad con Mabel. Luego ella en casa lo nota a su esposa algo extraña y le dice que hay una conversación pendiente, pues al día siguiente lo tuvieron en medio de la sala. Su esposa le cuenta la verdad, que Miguel no era su hijo, ya que su madre venía metiéndole varios hombres con dinero para que se acostara con ella, y una de esas fue Felicito, a quien le chantaron el hijo y le obligaron a casarse con ella. Luego entró Tiburcio, quien le preguntó a su madre si era verdad que su hermano fue el extorsionador. Su padre reafirmó la versión después que se fueron a su oficina. Felicito habló con Josefina, quien le decía que el capitán Silva estaba conquistando, en otras palabras, Giliar más adelante. Pide entrevistarse con Miguel y el sargento le dice que mañana lo verá. Finalmente dice la verdad, y este llega a oídos de Felicito porque la noticia lo chocó demasiado, dejándolo muy mal, por saber que la involucrada en esto es Mabel, a la cual él confiaba mucho y daba todo por ella. Parte por Miguel era algo que no le sorprendía, pues él jamás estuvo seguro de que fuera su hijo, y fue un alivio enorme saber que no era así, y nunca fue su hijo, porque tenía tan claro que un hijo no podía hacer algo hacia su padre. La historia tiene un final con los responsables de las cartas de la arañita, el viaje que tiempo después Felicito y Gertrudis realizan hacia Europa, a casa de Armida, hermana de Gertrudis, que en forma de agradecimiento le regala pasaje todo incluido hacia Roma y Madrid, para que la visiten y conozcan un poco más el lugar. Asimismo, en forma de agradecimiento por alojarla y estar cuando ha necesitado mucho de su familia.